A ver, muy buenos días, estimados alumnos. ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Pues en esta vez vamos a seguir hablando, pues, ¿no? Acerca ya del segundo militarismo. Empezando, pues, ¿no? Por, el, por el primer, digamos, el primer presidente regenerador, que es Miguel Iglesias. Su periodo, bueno, digamos, se había cansado, en sí, digamos, el Perú ya estaba bajo el dominio chileno. Entonces decide ya negociar de una vez. Decide negociar de una vez para que, digamos, ya que se acabe todas estas cosas. Que ya pido paz para esta guerra. Eso es lo que, digamos, Miguel Iglesias había propuesto a través del Tratado de Ancón, en la cual, pues, no, digamos, ya hay que, ya en sí los chilenos no ganaron, ¿no? Fue uno de los que había dicho eso, ¿no? En la cual, pues, no, digamos, ya que había un presidente que no había dejado y estaba, pues, ¿no? Estaba, digamos, ya harto de que Chile nos gane, en la cual, pues, ¿no? Se autoproclama presidente. Miguel Iglesias Pino, presidente de la República entre 1883 y 1886, hijo de Lorenzo Spinach y de Rosa Pino. Miguel Iglesias nació pues, el 11 de junio de 1830 y murió el 7 de noviembre de 1909. Inició estudios de Derecho, pero por razones familiares debió asumir el manejo del Fondo Udima en su tierra natal, interrumpiendo su formación superior. Durante la crisis política que desató la firma del Tratado Vivanco-Pareja, ejerció la prefectura de Cajamarca y se sumó a la Reacción Nacional entre 1865 a 1868. Con su propio dinero, organizó un batallón y lo envió a Lima para contribuir a la defensa del Callao. Frente a la escuadra española, culminando el conflicto, Miguel Iglesias reasumió la prefectura de Cajamarca entre 1872 y 1873 y contribuyó a consolidar el régimen del civil Manuel Pardo ante la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Sin embargo, pronto conspiró contra aquel gobierno cuando secundó la fracasada rebelión de Nicolás de Piérola, que desde Chile vino a bordo del Talismán, siendo vencido en Uruguay y en octubre de 1874. Sí, digamos, era uno que ya se estaba manteniendo solo de cortedad. ¿No? A ver, ustedes, bueno, digamos, en ese tiempo había mucho que Nicolás de Piérola con el Partido Demócrata, en la cual después se pasó a civil. Nos abandona la suerte de los peruanos para poder combatir con los chilenos. Imagínense, un presidente que, digamos, tiene que dar la cara por el Perú, se fue. Nicolás de Piérola, uno de ellos. Miguel Iglesias retornó a la vida pública cuando estalló la guerra con Chile en 1879. Organizó un batallón de 3.000 soldados para defender Lima. Respaldó el golpe de Nicolás de Piérola contra el vicepresidente Luis de la Puerta y asumió el Ministerio de Guerra y Marina de la nueva dictadura. Organizó la defensa de Lima y participó en la batalla de San Juan de Miraflores, siendo capturado por el chileno Patricio Lynch en el Morro Solar en enero de 1881. Liberado y cuando la capital fue ocupada por el enemigo, se retiró hacia Hacienda de Montán y organizó las resistencias en Cajamarca, mientras que Andrés Avelino Cáceres luchaba en la Sierra Central.
Miguel Iglesias se acantonó en Chota y desde allí salió a combatir al chileno Luis Aldes, a quien venció en San Pablo en un 13 de julio de 1882. Enterado de la derrota de Cáceres, porque no, no puedo decir, no puedo decir que lo miraba, no. Sabía, pues, no, de la resistencia de Cáceres. Enterado de la derrota de Cáceres en Huamachuco, y al comprobar que la victoria final contra los chilenos era imposible, el 31 de agosto de 1882 dirigió al país una proclama conocida como el Manifiesto de Montán, en donde planteaba la firma de la paz incondicional con Chile, como única salida a la ocupación del territorio. Imagínense, ¿no? Saben que ya nos ganó Chile, ya nos ganó. Y pues nos dijo, ya, saben que si nos ganó, pues entonces hay que, digamos, pues no, hay que ceder el poder, pero tenemos que ver también por los peruanos, ¿no? Entonces, pues no, él asume el poder y por lo tanto, pues no, se queda. O sea, primero asumían los departamentos del norte, porque sí se llegó a enterar, ¿no? Digamos, de la derrota de Cáceres. Cáceres, gran ídolo, ¿no? Por eso digo, ¿no? Miguel Iglesias, digamos, no le echamos la culpa a los presidentes del militarismo, porque, digamos, ellos trataban, ¿no? Ellos trataban de buscar lo mejor posible, ya que al Perú lo habían dejado en la quiebra total. Al Perú ya lo habían dejado en la quiebra total. Y por lo tanto, pues, ¿cómo crees que se recupera el Perú? ¿Cómo creen que se recupera el Perú? Fácil era asumir la presidencia y decir, ya, yo soy presidente. ¿Y ahora qué hago? A ver, esa era la gran pregunta. Y ahora que soy presidente, ¿qué hago? Esa es de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder acerca de los ataques? Acerca de cómo voy a sobrevivir a mi pueblo peruano si estuvimos en plena guerra. Hubo más de 15.000 muertos. Imagínense, ¿no? Yo no sé, vivir en ese tiempo y, no, digamos, tratar de sobrevivir al Perú. ¿No? Tratar de sobrevivir al Perú cuando estamos en plena guerra y en pleno derrumbe también. No, pónganse a pensar también. Porque a veces echamos la culpa de esos presidentes. Bueno, en los militares sí, yo digo, bueno, si tuvieran. Ya. Conocido como el Manifiesto de Montán, en donde planteaba poner la firma de paz incondicional con Chile, como única salida a la ocupación del territorio. A pesar del rechazo generalizado en dicha propuesta, convocó una asamblea legislativa que se reunió en Cajamarca. Lo nombró presidente regenerador el 25 de diciembre del mismo año y lo facultó para firmar la paz con Chile. Opositores a este intento fueron Andrés Avelino Cáceres, Lizardo Montero y algún sector limeño que apoyó el gobierno cautivo de Francisco García Calderón. O sea, prácticamente estamos sin poder. Sí, prácticamente estábamos sin poder. ¿Por qué? A ver, ¿por qué estábamos sin poder? Porque francamente no podían hacer nada contra Chile. Chile venía, no sé, creo que se duplicaban cada rato. O sea, mataban, digamos, si día mataban 100, a la otra mañana, al día siguiente venían con 200.
O sea, digamos, Piero le había abandonado el poder total, pero ¿qué pasó? Pues no, con los otros, ¿no? ¿Qué pasó con los otros? ¿Qué se ponen a pensar ustedes? ¿Qué creen que había ocurrido? ¿No? García Calderón, pero que nadie, digamos, algún grupito nomás apoyaba. A Lizardo Montero, que también un grupito apoyaba, y Andrés Avelino Cáceres, que sí, digamos, le desató furia porque, digamos, ¿cómo se va a autoproclamar presidente? O sea, diciéndole, pues no, no firmes ese trato, vamos a... Ya, ¿no? El Tratado de Ancón que puso fin a la guerra se firmó el 20 de octubre de 1883. Cuando los chilenos se marcharon del país, Miguel Iglesias permaneció en la presidencia de la República, mientras Cáceres seguía en las serranías tratando de derribar al régimen. Pronto se inició una cruenta guerra civil que derrocaría al régimen de Miguel Iglesias. En este lado es importante que durante su accidentado gobierno de el tradicionista Ricardo Palma, inició la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, ¿no? A ver, ¿qué creen que hizo Ricardo Palma? Ah, ya, Ricardo Palma, ¿sabes qué? Te reconstruyes la iglesia. No, no, disculpe, te reconstruyes la biblioteca, pues Ricardo Palma. Sí, a ver, si llegan ustedes por parte de literatura, en literatura peruana, van a escuchar sobre Ricardo Palma, donde el general Miguel Iglesias encomienda a Ricardo Palma reconstruir la Biblioteca Nacional, que había sido incendiada y saqueada por el enemigo. Para tal fin, Palma inicia una cruzada entre escritores y amigos de varios países pidiendo libros para la nueva biblioteca, lo que le vale el sobrenombre de bibliotecario mendigo. Un librito, por favor, amigos, un librito, únanse, por favor. Un librito, por favor, no sean malos. Ustedes tienen demasiados libros, mi biblioteca no tiene. Sí, parece broma, ¿no? Parece broma que digamos así como lo acabo de decir, pero así estaba. O sea, Ricardo Palma pedía donaciones, ¿no? Para reconstruir su biblioteca. La biblioteca más que todo del Perú. Imagínense, ¿no? Imagínense, pues. ¿Cómo creen que, digamos, estaba Ricardo Palma? La reconstrucción totalmente de la biblioteca. Wow. ¿Cómo creen que haya sucedido? En julio de 1884 se inaugura la nueva Biblioteca Nacional, de la que Palma es nombrado director. Imprime poesías, 1887. Volumen encabezado por Confidencias Literarias sobre la Bohemia de 1848 a 1860. Se funda también en 1887 la Academia Peruana de la Lengua, de la que es uno de los primeros miembros. En 1888 el escritor Manuel González Prada ataca a Palma y a la Academia en un conocido discurso en el Teatro Politeama. Eso después lo vamos a ver, no se preocupen. Se produce una polémica entre los partidarios de ambos escritores, aunque estos no llegaron nunca a confrontarse personalmente. Ricardo Palma vive desde 1909 en el segundo piso de la Biblioteca Nacional. En 1910, la Municipalidad de Lima decide coronarlo en ceremonia pública, pero Palma declina el homenaje. Su hijo Clemente, notable escritor de narrativa fantástica, ataca en la revista de variedades al gobierno de Leguía, lo que le cuesta su cargo de conservador de la Biblioteca Nacional.
En solidaridad y después de 28 años de trabajo, don Ricardo abandona la biblioteca, sucediéndole su mayor antagonista, Manuel González Prada. Wow, imagínate, le atacaba, pero le cede a la antagonista. Eso vamos a ver en unas cuantas clases más, ¿no? Donde Manuel González Prada critica a la forma de a la forma de gobierno, a la forma de cómo combatieron los militares. El 11 de marzo, ¿no? Un grupo de intelectuales y amigos le ofrece un gran homenaje con carácter de desagravio nacional en el Teatro Municipal, en la cual, pues, González Prada reacciona imprimiendo una nota informativa sobre la Biblioteca Nacional de Lima, en la que critica la gestión de su antecesor. ¿Qué más había sucedido? Otro que ocurre, Pedro Pablo Tusparia se reveló en el Callejón de Guaylas. Pedro Pablo Tusparia se reveló en el Callejón de Guaylas. No se preocupen por ello, pero sí vamos a ver al momento que desarrollemos la actividad acerca de Pedro Pablo. Y la luz eléctrica llegó al país. La actitud de Miguel Iglesias generó vivas polémicas, pues mientras uno lo acusaban de haber negociado la paz con Chile, o sea, digamos, ¿cómo crees que negoció? Saben que chilenos pueden retirarse y ahora yo voy a hacerme la presidencia del Perú, así que ya. No, digamos, la paz lo llevó entregando territorios peruanos. No sé, ya eso queda entre ustedes, ¿no? ¿Cómo creen que lo califiquen? ¿Cómo creen que lo califiquen a Miguel Iglesias? En las cuales sus ministros, ¿no? Estaba entre Lorenzo Iglesias, Elías Malpartida, Manuel Calú. Sus ministros pues, tienen, bueno, en el aspecto económico, ¿no? Luego del boom que la era del guano de la República del Perú, que comprendió desde 1840 hasta 1878, aconteció pues la Guerra del Pacífico, de la que provocó la desaparición de la minería no metálica y una caída abrupta del producto en las industrias extractivas, cuya producción desciende hasta un 95.94%, siendo así que desde la toma de mando de Miguel Iglesias, una de las preocupaciones más importantes era recomponer el paupérrimo sistema económico en el que se encontró el Perú luego de la guerra. La recuperación se inicia cuando las tropas chilenas abandonan el Perú, luego de la firma de la paz con el Tratado de Ancón. El inicio de la economía de la posguerra fue con la explotación de los pocos yacimientos de guano que aún quedaban, y de igual manera con la explotación de materias primas, siendo ello un mecanismo que perduró hasta el término del siglo XIX. Además, la gran parte de las ganancias recaudadas fueron destinadas al pago de la deuda externa que habían contraído el Perú con el contrato de Grace y la construcción del ferrocarril central, siendo este último mecanismo que ayudó a la explotación de las materias primas. Sirvió como estrategia de enclave. Pues el periodo del presidente Iglesias fue un punto de cambio para la economía peruana, pues fue en su gobierno que empezó una tendencia al crecimiento del Producto Bruto Interno. En el aspecto social, ¿no? El desgarramiento político y social
junto con la destrucción del aparato productivo nacional, debido a los innumerables cupos de guerra, los interminables meses de ocupación y resistencia y la amputación territorial de la costa del sur del país, fue el balance final de una guerra que había contribuido a abrir aún más las brechas sociales, políticas, económicas y regionales, que tradicionalmente pues, habían dividido al país. El conflicto clasista, que ya se había evidenciado durante la campaña electoral de 1878 y llevado a sus límites en la Comuna Limeña de 1881, unido a la exacerbada fragmentación regional, evidenciaba que la salida de los chilenos del territorio peruano no significa el fin de los problemas nacionales. Como consecuencia, se hizo visible y fracasado todos los intentos políticos de construcción de un Estado encabezado por la clase dirigente peruana. Además de esto, también se había perdido las bases materiales y de legitimidad simbólica, que supuestamente debían de servir de sustento para la Organización Nacional Peruana. ¿Cómo estábamos el Perú en el aspecto internacional durante Miguel Iglesias? ¿Cómo creen que estaba el Perú? ¿Bien, mal? ¿Cómo creen que estaba? ¿Cómo creen que estaba en el aspecto internacional? Si tenemos una deuda, ¿no? El gobierno de Iglesias fue legitimado por Chile. Este reconocimiento incluía también ayuda económica y militar, con el objetivo que venza a Cáceres. Consolide su régimen y se puede llegar a firmar el Tratado de Paz con la cesión territorial. Sin embargo, esto no fue buen visto en parte a nivel internacional. Un documento titulado La traición de Iglesias, publicado en Guayaquil de 1884, evidencia dicho rechazo. ¿A qué creen que se, digamos, qué creen que pertenezca? ¿A qué creen que pertenezca? Porque algunos estaban a favor, ¿no? Digamos, ya saben que acaba con esta guerra, pero otros decían estaban en contra. ¿Por qué? Es la gran pregunta. A ver, ¿por qué creen que estaban en contra? A ver, ¿por qué creen que estaban en contra? ¿Ustedes están de acuerdo con que Miguel Iglesias haya firmado el tratado en COM para que de una vez ya acabe la guerra? A ver, ¿ustedes qué opinan acerca de ello? A ver, ¿ustedes qué opinan acerca de ello? ¿Qué opinan, a ver, acerca de ¿Están de acuerdo o no? Bueno, hay algunos que sepan, están de acuerdo, otros que estaban en desacuerdo. Pero, como dice, pues, ¿no? Este documento se dice que el gobierno de Iglesias fue impuesto por el ejército chileno. ¿Para qué? A ver, ¿por qué creen que, según esto redactado en Guayaquil, dice que hubo la traición de Iglesias? Que digamos que los chilenos aceptaron Iglesias. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que haya aceptado? A ver, ¿por qué creen que haya aceptado? A ver, ¿alguna noción que tengan? Pues, no, como dice. Se dice que puede ser considerado un traidor de la patria por cualquier legislación del mundo por cinco razones. Uno, entregó territorios peruanos.
había concertado con el enemigo en contra del gobierno nacional. Permitió directa e indirectamente la toma de distintas ciudades y de tropas peruanas por parte del ejército chileno, para que les impusiesen cupos u otros daños. Había proporcionado información necesaria para dañar al país y convenció a sus compatriotas que siguieran sus lineamientos y se enfrentó a lo que no lo hacía, a lo que el autor llamó verdaderos patriotas. No sé ustedes qué pueden opinar acerca de ello. ¿Creen que estuvo de acuerdo o no? Bueno, eso ya queda decisión de cada uno. Bueno, yo no sé, es verdad. Eso ya, como digo, qué decisión de cada uno si lo creen que, digamos, fue traición. ¿Creen que haya sido traición o no? A ver, eso ya queda, digamos, pendiente en cada uno. ¿Cómo catalogue el gobierno de Miguel Iglesias? Ah, sí, me estoy olvidando de Daniel César Carreo, no se preocupen. En 1884, el gobierno regenerador dio un reglamento de contabilidad general, por el cual las cajas fiscales de la República eran las únicas encargadas de administrar los fondos públicos, y en consecuencia todo lo que recaudara debía ingresar en ellas cualquiera fuera de la procedencia y destino. Así, las sumas recolectadas en las capitanías por derecho de aduana y otras que periódicamente se remitirían a la Comandancia General de los Tercios Navales debían ponerse a disposición de la Caja Fiscal del Callao. En septiembre, el gobierno decretó que, siendo necesario determinar el valor y número del armamento, todo contrato de vestuario, equipo y su aceptación debía ser remitida al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, pese a todas estas medidas administrativas entre 1883 y 1885, no hubo presupuesto general de la República sometido a la aprobación del Congreso. Asimismo, el gobierno de Iglesias no presentó ningún plan de nueva estructuración de la hacienda pública y del sistema tributario. Solo se crearon pequeñas contribuciones y se aumentaron las tasas de aduanas. La mayor parte de egresos se destinó a gastos del ejército permanentemente y del material de guerra debido a que Iglesias libraba aún una guerra contra el ejército constitucional. ¿De quién? A ver, ¿de quién cree que había la guerra civil? ¿Contra quién? A ver, ¿alguna duda? ¿No? A ver. ¿Contra quién creen que liberaba Miguel Iglesias? ¿Contra quién? A ver. A ver, ¿quién era su enemigo? Su amigo y enemigo. Contra Cáceres, pues acuérdense acerca de ello. Contra Cáceres. Aún libraba, o sea, gastaba armamento. ¿Por qué Cáceres no lo aceptaba como presidente? Así es, Cáceres no lo aceptaba como presidente a Miguel Iglesias. Sí, uno, porque digamos, de su cólera que había pedido fácilmente territorio a Chile. Sí, con eso, digamos, o sea, autoproclamarse presidente, dando tu grito. Y digamos, bueno, ¿para qué? ¿Para qué traiciones? Hmm, ¿Quién sabe? Bueno. Y qué raro que los chilenos apoyaron a Miguel Iglesias también.
Pero ahí hay un personaje que me estoy olvidando. Daniel Alcides Carreu. ¿Qué creen que haya hecho ese personaje dentro del gobierno de Miguel Iglesias? A ver, ¿qué creen que haya hecho ese personaje? Daniel Alcides Carrión en el gobierno de Miguel Iglesias. A ver, a ver. Daniel Alcides Carrión. Hace un tiempo salió, digamos, no, donde su fiesta fue, ¿no? Donde cada 5 de octubre, 5 de octubre, no, 5 de noviembre. Sí, 5 de octubre lo recordamos. A ver, Daniel Alcides Carrión. Bueno, no era tanto donde nació, donde murió, nada. Digamos, ¿cuál fue su importante misión? Que es, si la de Ricardo Palma fue la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, entonces, ¿qué hizo Daniel Alcides Carrión? Pues, uno de los objetivos fundamentales de la historia mencional es el estudio y el enfrentamiento del hombre a las enfermedades para su conocimiento y dominio a través de los tiempos. La verruga peruana era conocida por los incas, quien tenían palabras para designarla. Carrión fue trasladado a la clínica francesa Maison de Santé en Lima el 4 de octubre de 1885. Recibió como medida del último recurso inyecciones de ácido fénico endovenoso. Entró en coma y falleció el 5 de octubre. Habían transcurrido 40 días desde la inoculación. Alcanzó a expresar el deseo de que los estudios siguieran adelante, consciente de haber contribuido al mejor conocimiento de la dolencia que hoy lleva su nombre. Ya, a ver. Sí, Daniel se descarrió, pues bien visto acerca de la famosa fiebre de la orolla. Ya, a ver, seguimos. Carrión, al igual que bueno, de Ricardo Palma, recibe un homenaje. Pero, ¿qué hay, digamos, de Lizardo Montero y García Calderón? Ya no quieren recordarlo. Ya. ¿Qué creen que haya hecho? Bueno, porque Lizardo Montero se encontraba en un lugar y a García Calderón los chilenos lo habían atrapado. Entonces, había un vacío de poder y no puede haber vacío de poder. Ah, ¿no? Bueno. ¿Mm? Hasta 1872, bueno, a ver, recordemos. El Perú tuvo el militarismo de primer tipo. Después de la victoria de la guerra de la independencia y de la guerra con España, después de la guerra con Chile, el Perú tendría el segundo tipo de militarismo, el militarismo después de la derrota.
cuando frente a la desorganización que sufre el país, la que alcanza mayormente a los grupos civiles. El ejército resulta el factor social más poderoso y además los militares de actuación distinguida, en la guerra se vuelven los caudillos populares. La guerra con Chile produjo caudillos, los generales Iglesias y Cáceres. Iglesias, héroe de la resistencia del Morro Solar en la batalla de San Juan y vencedor en la batalla de San Pablo. Y Cáceres, vencedor en Tarapacá, de actuación distinguida en las batallas de Tacna, San Juan y de Miraflores. Y héroe de la resistencia del Morro Solar en la batalla de San Juan y vencedor de la batalla de San Pablo. Cáceres, también vencedor en Tarapacá, de actuación distinguida en las batallas de Tacna, San Juan y de Miraflores. Y héroe de la resistencia de la Sierra. Se produjo la lucha entre estos dos caudillos, entre el que había firmado la paz con Chile y el que se había mostrado adverso a ella. La victoria estuvo por el segundo, porque los pueblos no aceptan jamás a los hombres públicos que se declaran vencidos. El predominio del cacerismo en la política peruana dura hasta el principio de 1895. A ver, ¿no? Claro, Cáceres no aceptaba la iglesia. ¿Qué creen otras obras que haya sido? Ya, la de Pedro Pablo Tusparias, hay una actividad acerca de ella, eso sí lo vamos a resolver, no se preocupen. Pero ¿qué hizo? ¿No? ¿No? ¿Qué más obras hizo? Bueno, Miguel Iglesias. A ver, ¿no? Digamos, con el gobierno de Miguel Iglesias, bueno, llamada la Reconstrucción Nacional, es más que todo un periodo caracterizado por el predominio de los caudillos militares y civiles, los cuales se van a hacer cargo de la conducción del país acabada la guerra. Al finalizar el penoso conflicto con los chilenos, surgió como primer interrogante la cuestión de quiénes se harían cargo de gobernar el Perú. El civilismo, que en teoría debía ser llamado a asumir tal responsabilidad, se encontraba sumido en una terrible crisis de prestigio por su actitud responsable antes y durante el desarrollo de la guerra. Ya va, ¿no? El civilismo, pues, en que en teoría debía ser llamado a asumir tal responsabilidad, se encontraba sumido en una terrible crisis de prestigio por su actitud responsable. Por lo tanto, desde un inicio, los civilistas quedaron descalificados moralmente por la población peruana. ¿No? A ver. Por otro lado, en aquel momento no existían otros partidos políticos suficientemente organizados para encargarse del gobierno. La fundación del Partido Constitucional de Cáceres, Demócrata de Piérola, Liberal de Quimper y la Unión Nacional de Manuel González Prada alivió muy poco el problema. Es entonces que van a aparecer los caudillos militares, quienes en busca de recuperar el honor militar perdido durante la guerra, cubren aquel vacío de poder y tomar la dirección del país, dándose así, bueno, el segundo militarismo.
A ver, ¿no? Se voy a producir, bueno, con Miguel Iglesias, lo que es el segundo militarismo. No, a ver, ¿qué había, bueno, dentro de Miguel Iglesias? A ver, ¿qué había dentro del gobierno de Miguel Iglesias que tuvo que firmar?